El día de mi cumpleaños número 70, fui testigo de algo que jamás imaginé. Mi propia hija, aquella a quien llevé en mi vientre durante 9 meses, arrojó mi pastel de cumpleaños al suelo y con una sonrisa sarcástica dijo: «Come del piso, vieja inútil». El salón entero estalló en carcajadas. No derramé ni una sola lágrima. Simplemente observé cada rostro a mi alrededor. Ellos pensaban que me habían destruido, pero no sabían lo que yo aún guardaba. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Se suponía que sería una pequeña celebración, nada extravagante. Solo yo, mi hija, mis 3 nietos y algunos amigos cercanos. Había ahorrado un poco de mi pensión durante meses para poder festejar esta fecha especial. 70 años no es poca cosa. Cada arruga en mi rostro cuenta una historia de sacrificio y amor incondicional. Me puse mi mejor vestido, aquel azul claro que mi difunto esposo siempre decía que combinaba con mis ojos. Me apliqué un lápiz labial suave, peiné mis canas y me puse el collar de perlas que me regaló cuando cumplí 50 años. Quería verme bonita, aunque fuera solo para mí. El pastel no era nada sofisticado, solo un pequeño bizcocho de chocolate con cubierta de crema batida. En la pastelería pedí que escribieran «Feliz cumpleaños, Elena», con glaseado de colores. Era sencillo, pero significaba mucho para mí. Lo llevé con cuidado hasta la casa de mi hija, donde sería la celebración. Cuando llegué, noté que la mesa ya estaba llena de botellas de bebidas caras. Mi hija, Livia, estaba en el centro de la sala, contándoles alguna historia a los invitados, quienes reían a carcajadas. No eran mis amigos, eran los de ella. Personas que apenas conocía, rostros desconocidos que ni siquiera sabían mi nombre completo. «Mamá», dijo, cuando finalmente me notó en la entrada. Su voz tenía ese tono familiar de impaciencia. «Llegaste demasiado temprano». «Es la hora a la que me pediste que viniera», respondí suavemente, aún sosteniendo el pastel con cuidado. «Traje el pastel que prometí». Ella miró la caja en mis manos como si estuviera cargando basura. «No tenías que haberte molestado». Ya ordené uno de la pastelería francesa. Sentí un nudo en el pecho, pero mantuve la sonrisa. «No hay problema. Podemos tener 2 pasteles, ¿verdad? Mientras más dulce, mejor». Puse el pastel en la mesa de la cocina y observé discretamente la casa que alguna vez fue mía. La misma casa donde crié a mi hija sola después de la muerte prematura de mi esposo. La casa que transfería su nombre cuando cumplió 30 años, porque creía que era lo correcto. Las paredes que antes tenían fotos nuestras ahora exhibían caros cuadros abstractos. Los muebles sencillos que compramos con tanto sacrificio habían sido reemplazados por piezas modernas y elegantes. Ya no había nada que recordara que ese lugar me había pertenecido alguna vez. «¡Abuela!». La voz de mi nieta menor, de solo 8 años, me sacó de mis pensamientos. Corrió a abrazarme y por un momento sentí que todavía había algo de cariño en esa casa. «Clara, no corras dentro de la casa», reprendió Livia, sirviéndose una copa de vino. «Y no arrugues el vestido de la abuela. Debe ser el único que tiene». La pequeña se apartó, mirando confundida a su madre. Mantuve la sonrisa, tratando de no mostrar cuánto me dolieron esas palabras. La tarde transcurrió lentamente. Me senté en un rincón de la sala, observando cómo mi propia fiesta de cumpleaños se desarrollaba sin mí. Nadie me ofreció una bebida. Nadie se sentó a mi lado a conversar. Era como si fuera invisible en mi propia celebración. Cuando llegó la hora de cantar el feliz cumpleaños, Livia trajo un pastel elegante, decorado con flores de azúcar y velas doradas. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. El pastel que yo había traído permaneció olvidado en la cocina. Después del feliz cumpleaños y los aplausos forzados, Livia comenzó a repartir porciones del pastel elegante.
Fue entonces cuando uno de los invitados, ya visiblemente afectado por el alcohol, preguntó: ¿Y ese otro pastel? ¿No lo vamos a comer también? Un silencio incómodo invadió el ambiente. Todas las miradas se dirigieron a Livia, quien parecía irritada por la mención. «¿Ah, esa cosa? Mi madre insistió en traerlo, pero solo mírenlo». Fue a la cocina y regresó cargando mi humilde pastel. Parece algo que un niño de 5 años haría en la escuela. Risas nerviosas resonaron en la sala. Sentí que mi cara ardía, pero mantuve la compostura. 70 años me habían enseñado a tragarme el orgullo cuando era necesario. «Lo compré con cariño», dije en voz baja. «Pensé que podríamos compartirlo». Livia me miró fijamente, sus ojos fríos y distantes. En ese momento no reconocí a la niña que una vez acuné en mis brazos. «¿Cariño? ¿Crees que esto es un regalo digno? ¿Un pastelito barato para compensar años de ausencia?» «¿Ausencia? Trabajé en 2 turnos para mantenerte después de que tu padre murió. Nunca falté cuando me necesitaste», respondí, sintiendo que se me cerraba la garganta. «¿Y ahora qué quieres? ¿Una medalla?» Se rió, mirando a los invitados como si buscara aprobación. «Miren esto, gente. Mi madre cree que un pastel de panadería compensa no haberme dado la vida que merecía». Antes de que pudiera responder, Livia hizo algo que jamás olvidaré. Tomó el pastel con ambas manos y lo arrojó al suelo, justo a mis pies. El impacto esparció trozos de chocolate y crema batida por el piso de madera que una vez yo había pulido con tanto cuidado. «Si tanto te gusta este pastel barato, ¿por qué no te lo comes del suelo? Es lo que mereces, vieja inútil». La sala estalló en carcajadas. Algunos invitados parecían avergonzados, pero nadie me defendió. Nadie se levantó para decir que aquello era demasiado cruel. Mis propias nietas, a quienes había dado tantos regalos y cariño, rieron tímidamente, siguiendo el ejemplo de su madre. Miré el pastel desparramado a mis pies. El Elena, escrito en glaseado, ahora estaba deformado en el suelo. Por un segundo, todo se congeló. Cada rostro, cada sonrisa, cada mirada de desprecio quedó grabada en mi memoria como una fotografía que jamás se borraría. Podría haber llorado. Podría haber gritado. Podría haber montado una escena y salido dando un portazo. Pero 70 años de vida me enseñaron que la verdadera fuerza está en el silencio, en la capacidad de observar, absorber y esperar el momento adecuado. Entonces, simplemente me levanté, sacudí los pocos trozos de pastel que habían salpicado mi vestido y miré a mi hija a los ojos. No dije una palabra. No era necesario. Todo lo que tenía que decir se haría con acciones, no con palabras. Salí de la casa lentamente, con la cabeza en alto. El aire de la noche era fresco, casi como si intentara apagar el calor de la humillación que aún me ardía en las mejillas. Mientras caminaba a casa, pensaba en todo lo que había sacrificado por mi hija. Las noches sin dormir cuando estaba enferma. Los 3 trabajos que mantuve para pagar su carrera de derecho. La casa que construí con tanto esfuerzo y que puse a su nombre. Las escrituras que aún guardaba. Los documentos de transferencia con mi firma temblorosa. Ellos pensaban que habían doblegado a una anciana. Pero no sabían que, cuando se viven 70 años en este mundo, se aprende que la paciencia es la más poderosa de las virtudes. Y que, a veces, la venganza es un plato que se saborea frío. Muy frío. Al entrar en mi pequeño apartamento, aquel al que me mudé después de darle mi casa a Livia, no encendí las luces. Me senté en la oscuridad, sintiendo cómo cada latido de mi corazón se calmaba lentamente. No derramé ni una sola lágrima. No había motivo para llorar. Solo había la certeza de lo que tenía que hacerse. Tomé el teléfono y marqué un número que rara vez usaba. «¿Doctor Méndez? Soy Elena. Necesito concertar una cita para mañana». «Sí, es urgente. Hay algunos cambios legales que tengo que hacer». Cuando colgué, sentí que algo despertaba dentro de mí.
algo que había permanecido dormido durante años, sofocado por el amor incondicional de madre. Ahora, ese amor tenía límites, y mi hija acababa de cruzarlos. A la mañana siguiente, desperté con una claridad mental que no sentía desde hacía años. El sol que entraba por la ventana no podía calentar el frío que se había instalado en mi pecho. No era rabia, era determinación. Me vestí con cuidado, eligiendo una ropa formal que rara vez usaba. Tomé la carpeta con todos los documentos importantes que guardaba desde hacía años y salí. La oficina del doctor Méndez estaba en el centro de la ciudad. Había sido el abogado de nuestra familia durante décadas, desde que mi esposo aún vivía. Mientras caminaba por las calles concurridas, pensaba en cómo había cambiado mi vida. En ese mismo centro solía traer a Livia a tomar helado después de la escuela. Ella sostenía mi mano con fuerza y sonreía con los labios manchados de chocolate. ¿Qué le había pasado a esa niña de ojos brillantes? «Doña Elena», me recibió el doctor Méndez con una sonrisa amable. Estaba más viejo, al igual que yo, pero sus ojos aún tenían esa sagacidad que siempre admiré. Me preocupó su llamada. ¿Qué sucedió? Me senté en la silla frente a su escritorio y coloqué la carpeta sobre él. Necesito hacer algunos cambios en los documentos de propiedad y en mi testamento. Me miró con curiosidad, pero sin juzgar. ¿Está segura? La última vez que hablamos, estaba decidida a dejarle todo a su hija y nietos. Las personas cambian, doctor. O mejor dicho, revelan quiénes son realmente. Abrí la carpeta y comencé a mostrarle los documentos. La escritura de la casa que había transferido a Livia hacía 10 años, pero que contenía una cláusula que pocos abogados incluirían. Yo mantenía el derecho de revocar la transferencia si lo consideraba necesario. Los documentos de la pequeña empresa de confección que inicié y que ahora Livia administraba, pero cuyas acciones mayoritarias seguían a mi nombre. La cuenta de ahorros donde deposité cada centavo ahorrado durante mi vida y de la cual Livia tenía un poder para usar en caso de necesidad. Quiero que todo vuelva a mí, dije con firmeza. La casa, el control de la empresa, el poder de la cuenta, y quiero cambiar mi testamento. El doctor Méndez se ajustó los anteojos y examinó los papeles con atención. Elena, esta es una decisión seria. ¿Qué pasó entre ustedes? Le conté sobre la fiesta de cumpleaños, sobre el pastel arrojado al suelo, sobre las risas, sobre décadas de sacrificio convertidas en escarnio. Mientras hablaba, percibía en sus ojos una mezcla de shock y compasión. Entiendo su dolor, Elena. Y sí, legalmente puede hacer esos cambios. La cláusula en la escritura de la casa es clara y las acciones de la empresa siguen a su nombre. En cuanto al poder, podemos revocarlo hoy mismo. ¿Y el testamento? Puede ser alterado en cualquier momento. Es su derecho. Dudó antes de continuar. ¿Pero está segura de que desea hacer esto? Es su única hija. Miré por la ventana, observando la ciudad. Doctor, pasé toda mi vida poniendo sus deseos y necesidades por encima de los míos. Sacrifiqué mi juventud, mi salud, mis oportunidades, todo por ella. Y ayer ella me mostró exactamente lo que piensa de mí y de todo lo que hice. Él asintió lentamente. Entiendo. Prepararé los documentos. Debería tomar unos días para que todo sea procesado. ¿Cuánto tiempo hasta que la casa vuelva oficialmente a mi nombre? Con la cláusula que incluimos, podemos registrar la reversión en una semana, a más tardar. La revocación del poder bancario es inmediata. Salí de la oficina con una extraña sensación de ligereza. No era felicidad, ni mucho menos. Era la certeza de estar haciendo algo que debía haber hecho hace mucho tiempo, proteger lo que era mío por derecho. En los días siguientes, Livia no se puso en contacto. Ninguna llamada para disculparse, ningún mensaje preguntando si estaba bien. Era como si la humillación que me impuso fuera algo trivial, olvidado tan pronto como cesaron las risas. Su indiferencia solo confirmó que estaba tomando la decisión correcta.
Una semana después, recibí la llamada que esperaba. «Doña Elena, los documentos están listos para su firma», informó el doctor Méndez. «Si puede venir a la oficina hoy mismo, podremos finalizar todo». Cuando llegué, me presentó una pila de papeles organizados meticulosamente. Cada uno representaba un trozo de mi pasado que estaba reclamando de vuelta. Firmé cada uno con manos firmes, sin dudar. «¿Cuándo se le notificará?», pregunté, después de firmar el último documento. «Los avisos se enviarán mañana. La reversión de la escritura de la casa se registrará en el notario a finales de semana. En cuanto a la empresa, como las acciones siempre estuvieron a su nombre, usted puede tomar el control de inmediato». Esa noche, dormí profundamente por primera vez desde el incidente del pastel. No soñé con venganza o represalias, soñé con justicia. La primera señal de que algo había cambiado llegó 3 días después. Mi teléfono sonó insistentemente durante la mañana. Era Livia. «Mamá, ¿qué es esta historia? Recibí un aviso del notario sobre la casa». Mantuve la voz tranquila, casi como si estuviéramos discutiendo el clima. «Sí, estoy retomando lo que es mío». «¿Qué? No puedes hacer eso. La casa ha estado a mi nombre por años». Lee la escritura con atención, Livia, especialmente las cláusulas en letra pequeña que nunca te tomaste la molestia de verificar. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido por el sonido de papeles siendo revueltos. ¿Esto es algún tipo de venganza?» Su voz temblaba ahora, entre rabia e incredulidad. «No, hija, es justicia. Así como a ti te pareció justo humillarme delante de todos, a mí me parece justo recuperar lo que construí con tanto sacrificio. No puedes hacerme esto. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde vivirán los niños?» La misma pregunta que no te importó cuando me mandaste a comer pastel del suelo. Hice una pausa antes de continuar. «Tienes 30 días para desocupar la propiedad». «Mamá, ¿te volviste loca? ¿Es por culpa de esa estúpida fiesta? Fue solo una broma». «¿Una broma?». Mi voz se mantuvo tranquila, pero fría como el acero. «Arrojaste mi pastel de cumpleaños al suelo, me llamaste vieja inútil y me ordenaste que comiera del piso mientras todos se reían. ¿Qué clase de broma es esa, Livia?». El silencio al otro lado de la línea confirmó lo que yo ya sabía. Ella no veía nada malo en lo que había hecho. Para ella, humillar a su propia madre era solo diversión. «¿Y la empresa? El banco me llamó diciendo que mi poder fue revocado. Como dije, estoy retomando lo que es mío». «No puedes hacer esto. He dirigido esa empresa por años. Es mi sustento, mi trabajo». «Es mi empresa, Livia, construida con mi sudor mientras tú estabas en la universidad. Las acciones siempre estuvieron a mi nombre. Tú solo administrabas con mi permiso». Escuché un sollozo al otro lado. No era de tristeza, era de rabia. «Te vas a arrepentir de esto, mamá, te lo juro». «Ya me he arrepentido de muchas cosas en la vida, hija. Haber confiado tanto en ti es una de ellas». Colgué el teléfono y respiré hondo. No sentí placer ni satisfacción, solo la certeza de que estaba poniendo las cosas en su lugar. Por primera vez en décadas, estaba priorizando mi propio bienestar, mi propia dignidad. En las semanas siguientes, la tormenta que preví se concretó. Livia intentó de todo, desde impugnar judicialmente las reversiones hasta enviar a los nietos a rogarme que cambiara de opinión. Pero la ley estaba de mi lado, y más importante, la justicia también. El cambio en la dinámica de poder fue inmediato e irreversible. Aquella que un día me miró con desdén, ahora me miraba con miedo. No miedo a la violencia o la agresión, sino el miedo que surge cuando alguien se da cuenta, demasiado tarde, de que ha destruido el único puente que podría salvarla de la caída. El impacto de mis decisiones no tardó en manifestarse. Una tarde, mientras arreglaba algunas plantas en el balcón de mi apartamento, vi un auto familiar estacionándose en la calle. Era el auto de Livia, un modelo lujoso que compró con el dinero de la empresa que yo construí. Salió dando un portazo, con el rostro contraído en una expresión que mezclaba rabia
y desesperación. «Necesitamos hablar», dijo, tan pronto como abrí la puerta. Le permití entrar, observando cómo sus ojos recorrían mi pequeño apartamento con una mezcla de desdén y sorpresa. Quizás ella nunca se había dado cuenta realmente de dónde vivía yo desde que le di la casa. «¿Qué quieres, Livia? Quiero entender por qué me estás haciendo esto». «¿Por qué ahora, después de todos estos años?». Le indiqué el sofá para que se sentara, pero ella permaneció de pie, inquieta. «¿De verdad no lo entiendes?», pregunté, sintiendo una punzada de tristeza. «Después de todo lo que pasó en esa fiesta, ¿aún no puedes verlo? Fue solo una broma que se salió de control. Había bebido, estaba nerviosa con todos esos invitados importantes». Gesticulaba frenéticamente. «No puedes arruinar mi vida por esto». «No estoy arruinando tu vida, Livia. Estoy recuperando la mía». Mantuve la voz tranquila, aunque sentía que mi corazón se aceleraba. «Durante años te di todo. La casa que construí con tu padre, el negocio que inicié para asegurar tu futuro, el acceso a mis ahorros. Y a cambio, me convertiste en motivo de burla. Ya me disculpé por eso». «No, no lo hiciste. Esta es la primera vez que nos vemos desde ese día, y solo estás aquí porque recuperé lo que es mío». Finalmente se desplomó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. «¿Qué va a pasar con los niños? ¿Vas a dejar a tus propios nietos en la calle? No seas dramática. Eres abogada, tienes un buen sueldo en la empresa que aún funciona, aunque ahora bajo mi supervisión. Puedes alquilar un apartamento, empezar de nuevo. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que empiece desde cero, después de todo lo que construimos?» «Que yo construí», corregí suavemente. «Y sí, quizás empezar desde cero es exactamente lo que necesitas para entender el valor del trabajo, del respeto y de la gratitud». Me miró con ojos llorosos, pero había algo calculador en esa muestra de emoción. Conocía a mi hija demasiado bien como para no darme cuenta cuando estaba interpretando un papel. «¿Y si te demuestro que cambié? ¿Que entendí el error? ¿Cómo harías eso? Puedo llevarte a vivir con nosotros de nuevo, en la casa nueva, cuando la encontremos. Los niños te extrañan». Sonreí con tristeza. «¿Las mismas niñas que se rieron cuando arrojaste mi pastel al suelo?». Ella desvió la mirada, incapaz de refutar. «Solo son niñas, siguen el ejemplo que les doy. Y yo di un pésimo ejemplo». Por un momento, casi creí que había un destello genuino de arrepentimiento en sus palabras. «Casi. Livia, no estoy haciendo esto para castigarte o para forzar algún tipo de reconciliación falsa. Lo estoy haciendo porque, a los 70 años, finalmente entendí que merezco respeto, que todo el sacrificio que hice merece, como mínimo, gratitud». «¿Y qué esperas que haga ahora? ¿Que suplique? No. Espero que madures, que aprendas de las consecuencias de tus actos, que construyas tu propia vida sin esperar que yo renuncie a la mía para mantenerte». Se levantó bruscamente. «Te vas a arrepentir de esto. Cuando estés sola, vieja y enferma, te vas a acordar de este día. Prefiero estar sola que rodeada de personas que me desprecian, hija». Dije las palabras con firmeza, pero sin rencor. «Y en cuanto a envejecer y enfermar, eso sucederá independientemente de tu presencia en mi vida». Livia salió dando un portazo, dejando atrás solo el eco de sus amenazas vacías. No me inmuté. Ya había llorado todas las lágrimas que podía derramar por esa relación rota. Ahora estaba enfocada en el futuro. Un futuro donde mi dignidad no sería negociable. En las semanas siguientes, fui testigo de lejos del colapso del pequeño imperio que Livia había construido a costa de mi trabajo. La casa fue desocupada en el plazo establecido. Ella se mudó a un apartamento alquilado al otro lado de la ciudad. La empresa siguió funcionando, pero ahora bajo nueva administración. Contraté a un gerente experimentado que me reportaba directamente. No sentí placer al verla perder la comodidad a la que estaba acostumbrada.
pero sentí una extraña paz al darme cuenta de que, finalmente, las cosas estaban en su sitio. La justicia, aunque tardía, traía consigo una sensación de orden restaurado. Una mañana de sábado, mientras tomaba mi café en el balcón, recibí una visita inesperada. Clara, mi nieta menor, estaba parada en la verja, sosteniendo un pequeño envoltorio. «Abuela, ¿puedo pasar?» Abrí la verja, sorprendida y un poco desconfiada. «¿Tu madre sabe que estás aquí?» Ella negó con la cabeza. «Vine a escondidas. Tomé un autobús». Alarmada por la idea de una niña de 8 años viajando sola por la ciudad, la hice entrar rápidamente. «Eso es peligroso, Clara. Tu madre debe estar preocupada». Ella salió con los abogados. «Solo volverá por la noche». La niña miró a su alrededor, curiosa por mi pequeño apartamento. «Tu casa es bonita, abuela. Pequeña, pero bonita». «Gracias, cariño. ¿Qué te trae por aquí?» Me entregó el envoltorio que llevaba. «Lo hice para ti. Es un regalo de cumpleaños atrasado». Con las manos un poco temblorosas, abrí el paquete. Dentro había un dibujo hecho con rotuladores de colores. Mostraba 2 figuras de palitos, una pequeña y otra grande, con cabello gris, de la mano bajo un sol sonriente. «Somos nosotras», explicó, señalando. «Tú y yo». Sentí un nudo en la garganta. «Es hermoso, Clara. Gracias». «Mamá no debió haber tirado tu pastel al suelo», dijo de repente, mirando sus propios pies. No me pareció gracioso. La abracé, sintiendo su pequeño cuerpo contra el mío. «Lo sé, cariño. Ahora vivimos en un lugar extraño. Mamá llora mucho por las noches, cuando cree que no la estamos escuchando». Esa revelación me golpeó más fuerte de lo que esperaba. A pesar de todo, Livia seguía siendo mi hija, la misma niña que una vez corría a mis brazos cuando se lastimaba. «Las cosas mejorarán, Clara. Tu madre es una mujer fuerte e inteligente. Encontrará un camino». «¿Sigues enojada con ella?» Pensé por un momento antes de responder. «No estoy enojada, estoy decepcionada. Hay una diferencia». «¿Puede hacer algo para que ya no estés decepcionada?» La pregunta, tan inocente y directa, me tomó por sorpresa. «Tal vez, pero eso depende de ella, no de mí». Clara asintió, como si comprendiera perfectamente la complejidad de la situación a pesar de su corta edad. «Necesito llevarte a casa ahora. Tu madre se preocupará si descubre que saliste sola». Durante el trayecto hasta el apartamento de Livia, observé a Clara por el espejo retrovisor. Había algo de mi hija en ella, la determinación, la independencia, pero también había algo diferente, una sensibilidad que Livia parecía haber perdido en el camino. Cuando llegamos, el edificio era notablemente menos lujoso que la casa donde vivían antes. Clara apretó mi mano antes de salir del coche. «¿Vienes a visitarme algún día de estos, abuela?» «Claro, cariño, si tu madre lo permite». «Ella lo permitirá. Yo haré que lo permita». Sonreí ante esa confianza infantil. «Sé amable con tu madre, Clara. Está pasando por un momento difícil». «¿Por tu culpa?» «Por causa de sus elecciones. Hay una diferencia». Observé a mi nieta entrar en el edificio, llevando consigo una comprensión que parecía más allá de su edad. Quizás, pensé, la esperanza de reconciliación no estaba totalmente perdida. No a través de Livia, sino a través de la próxima generación, que aún podría aprender el valor del respeto y la gratitud. De regreso a casa, pasé por la antigua propiedad que había recuperado. La casa estaba vacía ahora, esperando una decisión mía sobre su futuro. Detuve el coche al frente y me quedé observando la fachada familiar. Tantas memorias estaban contenidas en esas paredes. El nacimiento de Livia, los primeros pasos, la muerte de mi esposo. Los años de lucha solitaria para criar a una hija y construir un futuro seguro. Y, finalmente, la decisión de renunciar a todo eso, creyendo que estaba garantizando su felicidad. En ese momento, tuve una idea.
No sería una reconciliación inmediata, ni un perdón incondicional. Sería un comienzo, un pequeño paso hacia algo nuevo. Regresé a casa y llamé al doctor Méndez. «Doctor, necesito su ayuda para preparar algunos documentos más», dije, tan pronto como contestó. «¿Más cambios en el testamento, doña Elena?» «No exactamente. Tengo otros planes para esa casa». Los meses que siguieron trajeron una nueva rutina a mi vida. Después de años viviendo solo para los demás, finalmente estaba aprendiendo a vivir para mí. Comencé a asistir a un grupo de lectura en la biblioteca local. Me matriculé en clases de pintura, algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo. Hice nuevas amistades, personas de mi edad que entendían los altibajos de la vida. La casa que recuperé permaneció vacía por un tiempo, mientras consideraba qué hacer. Varias inmobiliarias me contactaron con ofertas tentadoras. El barrio se había revalorizado considerablemente a lo largo de los años, pero tenía otros planes. Una tarde de domingo, unos 4 meses después del incidente del pastel, recibí otro visitante inesperado. Era Miguel, mi nieto del medio, ahora de 12 años. Estaba parado en la verja, sosteniendo una bicicleta gastada, mirando mi casa con una mezcla de nerviosismo y determinación. «¿Miguel?», lo llamé, sorprendida de verlo. «¿Pasó algo?» «No, abuela». Apoyó la bicicleta en la cerca y se acercó. «Solo quería verte». Abrí la verja y lo dejé entrar. A diferencia de Clara, que era pura energía y sonrisas, Miguel siempre fue más reservado, pensativo. Me recordaba mucho a mi difunto esposo en ese aspecto. «¿Cómo te va en la escuela nueva?», pregunté, tratando de romper el silencio. «Diferente, menos lujosa, ¿sabes? Pero los profesores son buena onda». Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo coraje. «Mamá también está diferente». «¿Diferente cómo?» «Más presente, creo. Ahora cocina, ¿sabías? Nunca lo había hecho antes. Y ella misma nos lleva a la escuela. Ya no hay chofer». Esa información me sorprendió. Livia siempre detestó las tareas domésticas, especialmente cocinar. «¿Y eso es bueno o malo?», pregunté, genuinamente curiosa. «Es raro. Pero bueno, raro, creo». Miguel miró sus manos, dudando. «Llora mucho por las noches. Cree que no nos damos cuenta, pero las paredes del apartamento son delgadas». Sentí una punzada en el pecho. «Lamento escuchar eso». «No es tu culpa, abuela». Me miró con una madurez sorprendente para su edad. «Mamá dice que sí lo es, pero yo vi lo que hizo en esa fiesta. Fue horrible». «A veces, las personas cometen errores, Miguel. Todos lo hacemos. Pero tirar tu pastel al suelo no fue un error. Fue a propósito». Parecía indignado solo de recordarlo. Nunca vi a nadie tratar así a su propia madre. No supe cómo responder. Una parte de mí quería defender a Livia, decir que no era una mala persona, solo estaba perdida en sus propias frustraciones. Otra parte reconocía la verdad en las palabras de Miguel. Lo que sucedió no fue un impulso momentáneo, sino el resultado de años de resentimiento no resuelto. «¿Por qué viniste a verme hoy, Miguel?», respiró hondo. «Quería saber si todavía eres mi abuela». La pregunta me tomó desprevenida. «Claro que sí, querido. Eso nunca va a cambiar». «¿Incluso después de lo que hizo mamá? ¿Incluso después de que le quitaste todo?» «Miguel, lo que pasó entre tu madre y yo es complicado. Pero ustedes, mis nietos, nunca tuvieron nada que ver con eso. Yo aún los amo, y siempre lo haré». Pareció relajarse un poco. «Mamá dijo que nos abandonaste, que ya no te importamos». «¿Y le creíste?». Negó con la cabeza. «Por eso vine a verlo por mí mismo». Me senté a su lado en el sofá y tomé sus manos. Estaban más grandes de lo que recordaba, los dedos comenzando a perder esa apariencia infantil. «Miguel, quiero que entiendas una cosa. A veces, los adultos cometen errores graves entre sí. A veces, es necesario establecer límites, incluso con las personas que amamos. Lo que hice no fue para lastimar a tu madre o a ustedes. Fue para restaurar algo que se había roto hace mucho tiempo, mi dignidad».
¿Qué es dignidad? Es el valor que nos damos a nosotros mismos. Es saber que merecemos respeto, sin importar nuestra edad o circunstancia. Asintió lentamente, como cuando el profesor de educación física me llamó debilucho delante de la clase y dijiste que yo debía exigir respeto. Exactamente. Sonreí, sorprendida de que recordara ese consejo. Nadie debe permitir que lo traten como si no tuviera valor. ¿Ni siquiera la propia hija?, preguntó, con sus ojos fijos en los míos. Ni siquiera la propia hija, confirmé suavemente. Permanecimos en silencio por unos momentos, cada uno absorbiendo el peso de esa conversación. Luego, miró por la ventana y notó que el sol comenzaba a ponerse. Tengo que irme. Mamá se preocupará si llego después del anochecer. Me ofrecía llevarlo en coche, pero se negó, insistiendo en que la bicicleta era más rápida por los atajos que conocía. Antes de irse, me dio un fuerte abrazo, el tipo de abrazo que parecía querer compensar todos los meses de ausencia. ¿Puedo volver otro día? Siempre que quieras, Miguel. Mi puerta estará abierta. Lo observé pedalear por la calle hasta que desapareció en la esquina, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. La conversación con Miguel me había mostrado que, a pesar de todo, algo positivo podría estar surgiendo de esa dolorosa situación. Livia estaba enfrentando desafíos que nunca había tenido que enfrentar antes, y tal vez eso la estaba obligando a madurar, a estar más presente en la vida de sus hijos. Esa noche, tomé una decisión que venía considerando desde hacía semanas. La casa que recuperé no se vendería. Tenía otros planes para ella. A la mañana siguiente, llamé al doctor Méndez. Doctor, necesito que prepare una nueva documentación. Quiero convertir la casa en una fundación. ¿Una fundación?, sonó sorprendido. ¿Qué tipo de fundación? Un centro comunitario para personas mayores, expliqué. Un lugar donde personas de mi edad puedan reunirse, aprender cosas nuevas, compartir experiencias, donde puedan ser tratadas con la dignidad que merecen. Hubo un breve silencio, y luego dijo: Elena, esa es una idea maravillosa. Empezaré a trabajar en los documentos hoy mismo. En las semanas que siguieron, me dediqué por completo al proyecto. Contraté arquitectos para adaptar la casa, investigué programas similares en otras ciudades, hablé con trabajadores sociales sobre las necesidades específicas de las personas mayores de la comunidad. El dinero de mis ahorros, aquel que durante años guardé para emergencias, finalmente se usaría para algo que realmente importaba. El proyecto atrajo la atención de los medios locales. Un periódico del barrio publicó un reportaje sobre la Casa de la Dignidad, como decidí llamar al centro. La historia mencionaba brevemente que la propiedad pertenecía anteriormente a mi hija, pero se centraba principalmente en la transformación y el impacto positivo que el lugar tendría en la comunidad. Fue a través de ese reportaje que Livia se enteró de mi plan. Una tarde lluviosa, mientras acompañaba a los obreros que instalaban una rampa de acceso en la entrada de la casa, vi su coche estacionarse al otro lado de la calle. Se quedó allí, solo observando durante casi una hora, sin salir del vehículo. Cuando finalmente se fue, no pude descifrar la expresión en su rostro. 2 semanas después, recibí un sobre por correo. Dentro había una carta escrita a mano. Mamá, vi lo que estás haciendo con la casa. Al principio me enfurecí. Pensé que era otra forma de humillarme, de mostrarle al mundo lo ingrata que había sido. Luego, Clara me mostró el dibujo que te hizo. Miguel me contó sobre la visita que te hizo sin mi permiso. Incluso Antonio, que rara vez expresa sus sentimientos, preguntó cuándo podría volver a ver a la abuela. Me di cuenta de que, mientras yo perdía todo, tú no solo estabas buscando venganza, sino que estabas reconstruyendo algo. No solo la casa, sino tu propia vida. No estoy pidiendo que me perdones. Ni estoy ofreciendo una disculpa vacía. Lo que hice en esa fiesta fue imperdonable. Fue cruel, mezquino y revelador del tipo de persona en que me convertí. Solo quiero que sepas que estoy tratando de cambiar.
no para recuperar lo que perdí materialmente, sino para no perder lo que realmente importa, el respeto de mis hijos, y tal vez algún día el tuyo también. Si necesitas ayuda con el centro comunitario, soy abogada. Puedo ofrecer asistencia legal gratuita a las personas mayores que asistan al lugar. Es poco, lo sé, pero es un comienzo. Livia. Leí y releí la carta varias veces, tratando de encontrar el tono habitual de manipulación de Livia. Pero, sorprendentemente, parecía genuina. No había peticiones implícitas para que reconsiderara las decisiones tomadas. No había intentos de despertar mi culpa. Solo un reconocimiento sincero del error y una oferta de ayuda que no la beneficiaría a ella misma. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar esas palabras, para entender si realmente estaba lista para dar un paso hacia la reconciliación. La inauguración del centro estaba programada para el mes siguiente. Invité a amigos, vecinos, autoridades locales, trabajadores sociales y geriatras que habían acordado ofrecer servicios gratuitos periódicamente. Pero había 3 invitaciones especiales que aún no había enviado, todas dirigidas a mis nietos. Después de una semana de reflexionar sobre la carta de Livia, tomé mi decisión. Envié las invitaciones a los niños y agregué un cuarto sobre, para Livia. No era un perdón completo, ni una promesa de que todo volvería a ser como antes. Era solo una invitación a estar presente en un nuevo comienzo. El día de la inauguración, el cielo estaba excepcionalmente azul, como si la naturaleza quisiera celebrar con nosotros. El jardín de la casa estaba lleno de gente, muchos de los cuales ni siquiera conocía personalmente. La comunidad había abrazado la idea con entusiasmo. Mientras me preparaba para el discurso de apertura, vi un coche familiar estacionándose. Livia salió, con un vestido sencillo, nada parecido a la ropa cara que solía lucir. Los niños venían detrás, todos vestidos formalmente para la ocasión. Se colocaron discretamente al fondo de la multitud, como si no quisieran llamar la atención. Subí al pequeño escenario improvisado y ajusté el micrófono. Buenas tardes a todos. Es con inmensa alegría que inauguramos hoy la Casa de la Dignidad. Mientras hablaba sobre la importancia del respeto a las personas mayores, sobre cómo la sociedad a menudo olvida la contribución de aquellos que construyeron el camino para las generaciones más jóvenes, mi mirada se encontró con la de Livia en la multitud. Ya no había arrogancia en sus ojos, ni ese brillo calculador que yo conocía tan bien. Había algo diferente, algo que parecía casi humildad. Esta casa, continué, fue construida con amor hace muchos años. Pasó por momentos de alegría y de dolor. Fue testigo de nacimientos y partidas. Ahora gana una nueva vida, un nuevo propósito. Ser un lugar donde la dignidad nunca será cuestionada, donde el respeto será la base de todas las interacciones. Cuando terminé el discurso, hubo aplausos cálidos. Las personas vinieron a saludarme, a elogiar la iniciativa. En medio de la confusión, perdí de vista a Livia y a los niños. Pensé que quizás se habían ido, que ese pequeño gesto de aparecer ya había sido lo suficientemente difícil. Pero cuando la multitud comenzó a dispersarse, dirigiéndose al bufete montado en el jardín, vi a Livia parada sola en la antigua sala de estar, ahora transformada en un espacio de convivencia con sofás cómodos y estanterías llenas de libros. Me acerqué lentamente, insegura sobre qué decir. Estaba de espaldas a mí, observando una fotografía en la pared, la única decoración personal que había mantenido en la casa. Era una foto antigua, de cuando ella era pequeña. Nosotras dos en el jardín, yo enseñándole a plantar flores. «Era tu flor favorita», dije, deteniéndome a su lado. «Margaritas». Ella asintió, sin quitar la vista de la foto. «Tú tenías más paciencia de la que yo jamás tendré. Yo tiraba tierra por todas partes, arrancaba las flores antes de tiempo, y tú nunca me gritaste. Ni una sola vez. Solo eras una niña aprendiendo. ¿Y ahora? ¿Cuál es mi excusa ahora?» Finalmente se giró hacia mí,
con los ojos llorosos. ¿Cuándo me convertí en esta persona, mamá? ¿Cuándo empecé a creer que podía tratarte así? No tenía una respuesta simple para esa pregunta. La transformación había sido gradual. Pequeños actos de falta de respeto que se fueron acumulando a lo largo de los años, cada uno un poco peor que el anterior, hasta culminar en ese momento terrible con el pastel. No importa cuándo comenzó, Livia. Lo que importa es que pareces darte cuenta ahora de que algo tiene que cambiar. Los niños te extrañan. Yo dudó, como si admitir aquello fuera extremadamente difícil. Yo también te extraño. Estoy aquí, respondí simplemente. Siempre lo estuve. No es tan simple, ¿verdad? No después de lo que hice. No, no es simple. La confianza, una vez rota, no se restaura fácilmente. Ella asintió, aceptando la verdad de esas palabras. ¿Qué puedo hacer entonces, para empezar a arreglar las cosas? Volví a mirar la foto en la pared, a esa Livia pequeña, con ojos brillantes y sonrisa sincera. En algún lugar, esa niña todavía existía, enterrada bajo capas de amargura y ambición. Podemos empezar poco a poco, sugerí. Tal vez un almuerzo de domingo con los niños, una vez al mes. Una sonrisa vacilante apareció en sus labios. Me gustaría eso. ¿Y tu oferta de asistencia legal para el centro fue en serio? Totalmente en serio. Entonces podemos empezar por ahí, un paso a la vez. No nos abrazamos, no hubo declaraciones dramáticas de perdón o promesas de un futuro perfecto. Solo un pequeño entendimiento, un minúsculo punto de luz en lo que antes parecía completa oscuridad. Cuando Livia se fue con los niños unas horas después, tras una merienda en el jardín, donde hablamos superficialmente sobre temas seguros, sentí un peso menos sobre mis hombros. No era perdón completo, aún no. Era algo más parecido a la aceptación. Aceptación de que las personas pueden cambiar, de que las relaciones pueden reinventarse y de que, a veces, la mayor dignidad está en permitir nuevos comienzos. Pasó un año desde la inauguración de la Casa de la Dignidad. El centro se convirtió en un éxito más allá de mis expectativas. Todos los días, decenas de personas mayores asistían a los cursos ofrecidos, participaban en las actividades sociales o simplemente venían a conversar y compartir experiencias. Yo estaba allí casi a diario, ya no como propietaria, sino como voluntaria y, ocasionalmente, alumna. Las clases de pintura de los miércoles se convirtieron en mi momento favorito de la semana. Mi relación con Livia evolucionó lentamente, como era de esperar. Los almuerzos de domingo se convirtieron en una tradición. Al principio eran encuentros tensos, llenos de silencios incómodos y conversaciones superficiales. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Los niños servían como un puente entre nosotras, llenando los vacíos con sus historias escolares y planes para el futuro. Livia cumplió su promesa de ofrecer asistencia legal en el centro. Una vez a la semana, venía y atendía a personas mayores con dudas sobre pensiones, derechos del consumidor, cuestiones familiares. Al principio, evitábamos quedarnos solas en la misma sala, pero gradualmente comenzamos a intercambiar más que solo palabras de cortesía. Nunca hablamos directamente sobre el incidente del pastel. Era como una herida que ambas sabíamos que existía, pero que aún no estábamos listas para exponer por completo. Sin embargo, pequeños comentarios, miradas de reconocimiento y momentos de vulnerabilidad comenzaron a construir algo que, si no era exactamente la relación madre-hija que teníamos antes, era algo nuevo y potencialmente más saludable. Una tarde particularmente tranquila en el centro, Livia me encontró en la sala de lectura, donde yo organizaba libros donados recientemente. «Necesito tu opinión sobre algo», dijo, luciendo nerviosa. «Claro, ¿qué es?» Recibí una oferta de trabajo. Una ONG que ofrece asistencia legal a familias de bajos recursos. Dejé de hacer lo que estaba haciendo, sorprendida.
Livia siempre había trabajado en prestigiosos bufetes corporativos, defendiendo empresas y clientes adinerados. Es un gran cambio. El salario es menor, admitió. Mucho menor, de hecho, pero después de todo este tiempo trabajando aquí en el centro, me di cuenta de que, bueno, hay otras formas de medir el éxito. Sonreí, genuinamente orgullosa. Creo que sería maravilloso. Siempre fuiste una abogada brillante, Livia. Me imagino cuánto bien podrías hacer en esa posición. ¿De verdad lo crees? El tono de inseguridad en su voz me recordó a la niña que solía pedir mi aprobación para sus dibujos escolares. Estoy segura. Tienes el conocimiento y la habilidad, y ahora parece que también has encontrado un propósito. Ella asintió, pareciendo aliviada. Lo aceptaré, entonces. Empiezo el próximo mes. Mientras se daba la vuelta para irse, algo se me ocurrió. Livia, espera, se detuvo, girándose de nuevo. Estoy orgullosa de ti, dije simplemente. Por un momento pensé que iba a llorar. Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas, pero solo sonrió, una sonrisa genuina, sin rastros de la arrogancia que durante tanto tiempo la caracterizó. Gracias, mamá. Esa noche, sentada en el balcón de mi apartamento, reflexioné sobre lo sorprendente que podía ser la vida en sus desvíos y regresos. La humillación que sufrí en esa fiesta de cumpleaños, que en su momento pareció el fin de todo, terminó siendo el catalizador para una profunda transformación, no solo en mi vida, sino también en la de Livia. No había sido fácil. Recuperar lo que era mío por derecho, establecer límites claros, exigir respeto. Cada paso requirió más coraje del que imaginé poseer a los 70 años. Pero la alternativa, seguir aceptando la falta de respeto, seguir disminuyendo mi propio valor para no incomodar, habría sido una forma lenta de anulación. 70 años me enseñaron que el amor verdadero no exige la autoanulación, que dar todo a los hijos sin esperar nada a cambio no es generosidad. Es un perjuicio para ambas partes. Que la dignidad no es un lujo reservado para los jóvenes y poderosos, es un derecho básico de todo ser humano, independientemente de la edad. Días después, recibí un pequeño paquete por correo. Dentro había una caja de pastelería y una tarjeta. Abrí primero la tarjeta, reconociendo inmediatamente la caligrafía de Livia. Mamá, sé que no borrará lo que pasó, pero es un comienzo. Con amor, Livia. Con cuidado, abrí la caja de la pastelería. Dentro había un pequeño pastel delicadamente decorado con flores de azúcar. En el centro, escrito con glaseado, había una sola palabra: reinicio. Sonreí, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. No era un final feliz perfecto. La vida rara vez ofrece tales desenlaces. Era algo más valioso. Un nuevo capítulo, escrito con la tinta de la verdad y el respeto mutuo. Tomé mi teléfono y marqué el número de Livia. «¿Mamá?», contestó, sonando sorprendida. «Recibí el pastel», dije simplemente. «¿Estás libre el domingo para venir a comerlo conmigo?» «Solo nosotras dos, esta vez». Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida de una respuesta emocionada. «Me encantaría». Cuando colgué, miré por la ventana el cielo del atardecer. A los 71 años, había aprendido la lección más valiosa de mi vida, que nunca es demasiado tarde para exigir respeto, para reconstruir relaciones sobre bases más sólidas, para encontrar dignidad donde antes solo había resignación. El pastel arrojado al suelo en aquella fiesta de cumpleaños pudo haber sido el final de mi historia. En cambio, se convirtió en el inicio de algo nuevo, algo inesperadamente hermoso en su imperfección, porque la verdadera dignidad no está en nunca caer, sino en cómo elegimos levantarnos. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó boquiabierto. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.